Pero ¿quién es José Luis Parra? Todo empezó con un vuelo Madrid-Barcelona en que mi padre decidió ir a la azafata que el niño quería ver la cabina, era mentira. Yo me quedé impresionado con aquello, yo dije, ¿qué es esto? Y al tercer año de estar en la universidad pues se produjo la magia. Y una cosa que hago últimamente que es muy graciosa porque sorprende mucho, y es que en el listado de pasajeros tenemos los cumpleaños. Buenas tardes, ¿qué tal don Arturo? Digo, felicidades, hoy es su cumpleaños. Claro, se quedan Y cae el comandante. se quedan y dicen, ¿usted cómo lo sabe? Digo, mi obligación como comandante es saberlo todo. Ahora nos tiene que dar una sorpresa. Nos das un paseo. Hombre, ¿Sí? claro que sí. Pues gracias, vamos. Pues muy buenas tardes a todos y a todas, que después se quedan conmigo, para si digo solo todos, ¿sabes? Cuando sepáis un poco su historia, porque tiene para contar 7 episodios, pero vamos a intentar resumirlo lo mejor posible. Importante, el mismo patrocinador de este vídeo, que aparte de GTA, que lo tenemos aquí, que es un patrocinador del día de hoy, tenemos también a los Micro 5, que en este caso pues continuamos con ellos trabajando, nos están dando un resultado súper bueno para cuando tenemos que ir desplazando. Por ejemplo, que estamos hoy aquí en Madrid, y para no cargar con todo el set completo, pues lo usamos para nuestros bienes. Espero que los podáis comprar en Amazon en el enlace que os dejamos aquí debajo y continuamos con este podcast. Espero que lo disfrutéis. Bueno, Parra, ¿qué tal? Muy bien, y muy feliz de estar aquí contigo. Más feliz estoy yo hoy de tenerte por aquí. Y siempre empezamos todas las entrevistas igual. Sabemos que esto es una charla entre amigos, pero ¿quién es José Luis Parra? Bueno, pues difícil es definirse uno mismo, pero básicamente es un niño que con 12 años se enamoró como loco de la aviación, que su sueño fue volar y que luego la vida le trajo hasta aquí, ¿no? Gracias a que en un momento determinado tomé la determinación de que mi sueño era volar y quería cumplirlo, pues al final pues parece que lo he conseguido un poco. Pues Parra, dentro de ese sueño, todo el mundo al final coincide en el mismo punto, porque es una cosa que se ve súper lejana. Cuando tú empiezas a orientarte un poco sobre la aviación, siempre todo el mundo lo ve como algo elitista, entonces siempre piensa todo el mundo que nos ve, porque no son todos pilotos, siempre son también telespectadores que nos van viendo poco a poco sobre temas de aviación, le intriga mucho lo que es este tema. Cuando tú empezaste a tener ese sueño, ¿cómo lo pudiste empezar a hacer realidad? ¿Cómo fue todo el comienzo? Bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque efectivamente es un sueño que no encaja dentro de los patrones y los cánones de un niño pues, de 12, 14 años, ¿no? Todo empezó con un vuelo Madrid-Barcelona en que mi padre decidió, íbamos a una boda y decidió llevar a mi abuelo y a mí, porque era la primera vez que volábamos los dos. Mi abuelo nunca había volado y yo también era la primera vez que volaba. Y cometió el error gravísimo de decirle a la azafata que el niño quería ver la cabina. Era mentira, quería verlo él, pero bueno. Total, que en aquella época que las cabinas eran mucho más accesibles que ahora, pues fui a la cabina y yo me quedé impresionado con aquello. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, esto es impresionante, ¿no? Para mí. Y bueno, a partir de ese momento ya se me metió ese run dentro y con el hándicap añadido que mi familia no es familia de aviación, son bueno, pues familia de gente de derecho, de abogados, etcétera, etcétera. Y claro, cuando yo en un momento dado terminé mi bachillerato y dije, quiero ser piloto, me dijeron, mira, va a ser que no, o sea, no, vete olvidando de eso y prepárate para estudiar la carrera de Derecho, que luego no la estudié, lógicamente, pero era un sueño imposible. Entonces, lo que más se parecía en aquella época, porque ni tenía medios, ni había mucha información, como yo creo que siempre pasa, ¿no? Era la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Entonces decidí irme a la escuela, a empezar la ingeniería aeronáutica. Estuve primero dos años en ingeniería superior, luego me pasé a la ingeniería técnica y al tercer año de estar en la universidad pues se produjo la magia. Un día yendo hacia la universidad me paré en un kiosco de ciegos, compré un cupón y me tocó.
No te lo creo. Sí. Yo soy piloto de la 11. Esa buena nunca la había escuchado. Había escuchado millones de historias, pero te tocó el cupón. Sí, no es como ahora. En aquella época fueron 100.000 pesetas de entonces, ¿no? Yo que ya soy un poco viejo. Pero eso fue lo que me marcó, ¿no? Eso fue cuando yo aquel día que iba a la universidad veo que me ha tocado el cupón, 9806 fue el número, no lo olvidaré en mi vida, lógicamente. Vuelvo a casa, le digo a mi madre, mamá, me ha tocado los 100, me han tocado 100.000 pesetas y voy a hacerlo de piloto. Y claro, mi madre me dijo, niña, déjate de tonterías y vete para la universidad y no. Y esa misma tarde llegué a Cuatro Vientos con el cupón todavía en el bolsillo y fui a informarme de qué había que hacer para ser piloto, ¿no? Pero sí es curioso porque yo creo que ese momento fue el que me marcó, el que marcó ese clic que hizo que yo pudiera terminar cumpliendo mi sueño. Qué fuerte. He escuchado millones de historias. He escuchado de compañeros que eran policías que llegaron a obtener Samuel, Arturo en este caso, Arturo, era artista, actor. Pero que tocase el cupón y pudiese cumplir sus sueños es la primera vez. Entonces, no lo cuento mucho, no lo sabe mucha gente porque no me parece, pero es una... yo creo que, bueno, seas creyente o no, yo creo que hay un momento en que hay algo que te cambia la vida, ¿no? Estoy de acuerdo. Y ese momento llegó en aquel momento y fue con lo que yo dije, no, vamos a ver, yo quiero volar, no quiero ser ingeniero aeronáutico, ¿no? Y fue ahí el comienzo, ¿no? Que no fue tan fácil como ya soy piloto, sino que en aquella época además no existían los cursos integrados, se podía estudiar por libre. Y entonces, pues con eso fue lo que me pagué el piloto privado, o sea, no llegó a más. Pero ya me puse a trabajar en un supermercado los fines de semana, con eso fui generando un poquito de dinerito. Y luego, pues claro, todo lo que oliera avión me llamaba, ¿no? Entonces hice una oposición y entré en Iberia de mozo. Estuve durante varios años cargando aviones y con lo que ganaba me iba pagando mis horas de vuelo para llegar hasta el piloto comercial entonces, antes que el IR, y luego ya se iban haciendo horas para hacer lo que se llamaba el comercial de primera y luego el ATPL, el piloto de transporte. ¿No? Ya sabes cómo es, ¿no? Es decir, es poco a poco, ¿no? Que era otra. Y esa es como... ¡Qué fuerte! Pues es alucinante. Y entonces cuando tú ya tienes esa ilusión de empezar tus estudios, ¿cómo era antiguamente, en este caso, la formación? Ha cambiado mucho, ¿verdad? Mucho, mucho. No solamente la formación, sino las opciones. O sea, para que te hagas una idea, cuando yo quería ser piloto, ni en el mejor de mis sueños estaba una línea aérea. O sea, en aquella época solo existía Iberia, Aviaco y una compañía de charter que se llamaba Spantax. No había más. La aviación era eso. Entonces, para mí eso era inalcanzable. O sea, pensar en Iberia, en Aviaco o en Spantax, no, vamos, ni se me pasaba. Pero yo realmente era feliz, aunque supiera que mi final iba a estar o en tirar balones de Nivea por la playa, o en fumigar, o en cualquiera de los trabajos aéreos, yo era feliz, ¿no? Sí es verdad que luego ya la aviación española cambió muchísimo en el momento que, pues eso, empezaron a entrar las compañías charter, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo era feliz pensando que ibas a acabar en cualquier cosa que te permitiera volar. Exacto. En línea aérea de verdad ni me lo planteaba, era impensable porque no había posibilidades. Yo creo, Parra, que todos los que estamos, en este caso, despegados de la aviación por familia, que somos de la primera generación, por decirlo así, de aviadores, vamos a llamarlo, nadie se espera llegar a línea. No. Siempre todo el mundo espera llegar a trabajos aéreos y permanecer en trabajos aéreos toda la vida, hasta que se da cuenta que hay un clic. Pero además que yo lo recuerdo y no lo recuerdo con ansiedad ni con amargura, es decir, es que no entraba dentro de mis aspiraciones porque no era alcanzable. Entonces realmente no había una sensación de, ay, yo quiero conseguir esto como sea, porque no era posible. Qué fuerte. Y ahora contaremos desde la idea que tenía hasta donde estás hoy, que es alucinante el trayecto, y no sé en cuántos años, ahora no lo explicarás, pero es alucinante. Cuando acabas tus estudios, porque es verdad que es una etapa dura pero bonita, al final después se añora la parte de la instrucción, ve cómo vas poco a poco evolucionando como piloto hasta que llegas, en tu caso, a volar solo, y ya después de volar solo obtienes todo lo que son los títulos completos. Cuando tú terminas ese día, que te dan tu licencia completa, ¿cómo comienza todo para la parte laboral? Bueno, en aquella época la verdad es que es curioso porque era bastante sencillo, en el sentido de que había como una progresión lógica, es decir, el que era tu instructor, de repente un día te llegaba allí a Cuatro Vientos y te decía, que he entrado en una compañía de carga. Entonces él se iba a la compañía de carga y automáticamente tú le sustituías. Cuando él se iba de la compañía de carga te decía, vente. Entonces era un ciclo
donde ibas siguiendo los pasos de tu instructor, de alguna manera, ¿no? Donde los huecos iban quedando, no había por aquel entonces ni convocatoria ni nada, sino que era ibas consiguiendo los trabajos un poco por compañeros que tenías allí en Cuatro Vientos y ya está, ¿no? Entonces mi primera experiencia, digamos, ya con licencia fue la fotografía aérea. Estuve un tiempo haciendo fotografía oblicua, muy bonito esa etapa. Ahora los drones ya se han cargado la fotografía oblicua, pero en aquella época salías con la avioneta, abrías la carlinga y un fotógrafo iba tirando fotos a los edificios, ya pegadito al suelo. Ni conocía. Sí, sí, existía eso, se llamaba la oblicua, ¿no? Luego estaba la vertical, que era ya esa un poco más aburrida porque era más alta y era ir haciendo pasadas. Pero la oblicua era muy divertida porque lo que se hace ahora con los drones se hacía pues a 200 pies del suelo con un fotógrafo con la puerta abierta, o sea que... Qué fuerte. Y estuve un tiempo en la fotografía aérea, y de la fotografía aérea entonces me surgió, precisamente porque mi instructor me ayudó a ello, a entrar en la carga. Empecé a volar en una compañía de carga que se llama Drener, una compañía con Gulfstream, y bueno, pues fue una etapa para mí muy bonita porque era pues todas las noches Madrid-Colonia o Madrid-Bruselas, y íbamos con carga. Salías a las 12 de la noche, llegabas a ir a las 3, a las 4 de la mañana, descargaban el avión y de vuelta a las 6 de la mañana. Y era un turbohélice, con lo cual sin piloto automático. Y claro, imagínate, ¿quién hacía el vuelo? Pues el despegue y el aterrizaje el comandante y el resto el copiloto. Ahí sí era un flap operator, como se llama, un toda regla. Era el piloto automático y toda la noche volando ahí ya manteniendo altura y velocidad para que... Sí, fue una etapa para mí muy bonita, ¿eh? La verdad es que yo tengo que decir que todas las etapas que he tenido las he disfrutado mucho en ese sentido. Y después de ahí, ¿cuál fue el siguiente salto? ¿Cuál es la siguiente etapa? Ya fue un salto también importante y también curioso, ¿no? Porque yo seguía volando avionetas, surgió la Vuelta Aérea a España, como sabéis que todos los años se celebra la Vuelta Aérea a España, y hice la Vuelta Aérea a España con un señor que tenía una bonanza, y en la última etapa, en la comida que hacemos de hermanamiento, había un señor a mi lado que, pues ya sabéis que en la Vuelta Aérea hay mucha gente que es aficionada, que no se dedican a otras cosas, pero tienen el título de piloto y se dedican a hacer la Vuelta Aérea. Y este señor era dentista, y es que me encanta contarlo porque es muy graciosa la historia. Entonces me dice, ¿por qué tal? Y digo, nada, yo he aplicado hace unos días a Vinter Canarias. Y dice, anda, pues yo soy el dentista del jefe de Vinter Canarias. Y digo, pues mira, si mañana... Y dice, ¿y esta semana viene? Y digo, pues ya sabes, cuando tengas con la boca abierta... me dices, o metes a Parra o... Nunca sabré si aquello fue verdad o no, pero sí es cierto que entré en Vinter. Y bueno, estuve allí también 7 años en Canarias, una época también preciosa. De hecho, el corazón se me quedó en Canarias. Yo, aunque soy madrileño, me siento canario, porque fue una etapa donde, bueno, pues mi primera compañía aérea, una compañía que era filial de Iberia, y bueno, una etapa también muy divertida, esos 7 años que estuve allí, que los recuerdo con mucho cariño. ¿Qué avión volaba en esa etapa? Pues mira, volé mucho el CN235 en Urtanio, que era un avión militar que habían reconvertido a pasaje, pero que querían venderlo como pasaje. Era un avión muy curioso, muy divertido, pero era un avión muy incómodo para los pasajeros, era un avión de 40 plazas. Pero fue el primer avión que tuvo Vinter para hacer islas. Y finalmente, en la última etapa, de hecho yo fui el que hizo el último vuelo del CN235 como avión civil en Vinter, y de ahí ya me pasaron a la TR. Entonces ya estuve los últimos años, los últimos 2-3 años volando en la TR, allí entre las islas, el 500 lógicamente. Y de allí, bueno, en un momento determinado, el problema, Vinter era una compañía, una filial de Iberia, una compañía muy cerrada, en el sentido que la progresión era casi imposible. Y ya viendo experiencia, pues quería nuevos retos, ¿no? Y ahí es donde surge el nacer de Air Nostrum, donde Air Nostrum tenía Fokker 50 al principio, pero incorpora TRs. Ahí veo mi oportunidad, entonces me presento a Air Nostrum y no solamente fue mi oportunidad para salir digamos, de la etapa del turboprop, ¿no? Sino que además todavía no tenía CRJ de eso, sino que fue mi suelta de comandante. Entonces me solté de comandante en Air Nostrum. Una etapa también preciosa que recuerdo con muchísimo cariño, porque era los inicios de Air Nostrum, donde estábamos muy ilusionados con lo que hacíamos, y la primera compañía regional como tal de
de España, ¿no? Hacíamos vuelos, pues eso, entre las Islas Baleares, volábamos a Melilla, volábamos a los sitios un poco más. Y fue también muy bonita esa etapa en la que estuve allí. Y Parra, en la parte, volviendo un poco a Vinter, yo porque también estaba ahí operando, estuve en el ATR y todos los comandantes coincidían que Vinter tuvo una etapa dorada. Así, que era la etapa de Vinter. Es la que te tocó. Esa es la que me tocó. La que te tocó, ¿no? Qué suerte. Sí. ¿El nuestro cuando nació también era de ese ámbito? ¿Era el mismo...? No, vamos a ver, el problema es curioso, porque he tenido la suerte, aunque a muchos lo ven como desgracia, de haber estado en muchos startups, en muchos comienzos de muchas compañías, ¿no? Luego ya veremos las otras que he estado. Pero esos comienzos son muy duros, porque estás inaugurando, estás empezando a hacer una cosa nueva, pero por otro lado son muy gratificantes, porque ves el resultado de tu trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los primeros años de Nostrum fueron un poco caóticos, pero teníamos una sensación de, pues eso, de estar creando algo nuevo, porque imagínate los pasajeros en aquella época cuando llegaban al avión y se encontraban que era un avión de hélices. Entonces todo el mundo decía, yo ahí no me subo. Nostrum fue muy en eso, porque en Canarias era evidente, no había otra cosa, pero en regional dentro de la península, los pasajeros cuando llegaban a un avión de hélices pensaban que era un avión antiguo, lo de siempre, ¿no? Los mitos de la aviación. Y estar en ese momento abriendo ese mercado, la verdad es que lo recuerdo con especialmente cariño, porque fue un esfuerzo, pero los comienzos también son muy gratificantes. Sí. He participado en esa primera etapa. Te Sí, sientes bueno. muy bien. Así que... Ostras, y después cuando ya llegas a tu meta de soltarte como comandante, si estás súper estabilizado en esa compañía, estás a gusto, ¿cómo fue el cambio? ¿Cómo tuviste...? Es que los pilotos tenemos un problema que yo creo que no tiene solución, y es que el cuerpo nos pide más, ¿no? Entonces, en aquella época en el Nostrum surgen ya nuevas compañías. Surge una compañía que se llamaba Aeval, que era Aerolíneas de Baleares, era una filial de Spanair, y traen por primera vez el Boeing 717 a España. Entonces, en ese momento, bueno, veo la opción de irme a un reactor ya grande. El Boeing 717 se le llamó Boeing, pero en realidad era el MD-90, MD-95, y era un avión muy bonito, era una evolución del DC-9. Justo le pilla cuando se fusiona Boeing y McDonnell Douglas, y entonces vi una oportunidad de soltarme directamente además de comandante en el reactor. Y en aquella época, además, ya en Nostrum ya estaban las cosas un poquito más, bueno, convulsas y cambiantes, y entonces decido irme a Eval. Me voy a Eval, estuve volando en el 717, y ese es el segundo momento crítico de mi vida aeronáutica, porque llega el 11 de septiembre del 2001 y me quedo sin trabajo. De repente, de haber ido siempre pasito a pasito, ese momento fue un momento realmente trágico y duro, ¿no? No tanto como ha sido luego posteriormente estos últimos años también el tema de la pandemia y tal, pero el 2001, el 11S hizo mucho daño a la aviación, porque hubo las compañías se asustaron con aquello, y un tiempo donde fue difícil encontrar trabajo. De hecho, me quedé sin trabajo bastante tiempo. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y luego, además, curiosamente, ese momento, siendo el más trágico de mi vida, luego se transformó en uno de los más bonitos de mi vida. Porque al verme sin trabajo, yo tenía entonces, ya era comandante de Boeing 717 y tenía ya en torno a las 7.000, 8.000 horas de vuelo, o sea, pero claro, no había trabajo. Entonces yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque el problema que tenemos los pilotos, y la verdad que es un problema que habría que solucionar, es que sabemos hacer lo que sabemos hacer, pero hasta hace un poco no teníamos ni titulación universitaria ni teníamos opción a otros trabajos, ¿no? Entonces, en ese momento en que yo vi que no tenía opciones, pues me pongo a estudiar una cosa que en aquel entonces todo el mundo hablaba de ella, que se llamaba las HAR, que era una regulación europea nueva y tal. Y ese momento me sirve para escribir un libro. Escribí un libro que era sobre las HAR. Muy malo, por cierto, no lo aconsejo a nadie. No, tan malo no sería, seguro. No, de verdad que era muy malo. Lo que pasa es que como esto es lo de siempre, como fue el primero que hablaba sobre esa normativa, pues tuvo éxito, ¿no? Y ese libro me permitió conocer a mis dos socios, que montamos una editorial que se llamaba Copy de Estudio, una editorial de libros aeronáuticos, y ahí fue como, bueno, pues empezamos a hacer cosillas, ¿no? Y a mí, sobre todo, me supuso ese año que estuve en el paro, me supuso un renacer en el sentido de estar ocupado en haciendo cosas interesantes, ¿no? Eso evolucionó posteriormente en que ese Copy de Estudio se transformó al final en Global Training Aviation, que es a día de hoy pues una empresa que todo el mundo conoce, que tenemos NATO,
que tenemos tres centros en el mundo, el de Madrid, el de Indonesia y el de Colombia, y 6 simuladores de vuelo, ¿no? Pero es el comienzo, el germen de Global fue Cockpit Studio, que era una editorial en 2001. O sea que... Y de ahí creció, empezó a crecer. Poco Sí, a poco. sí, muy despacio, lógicamente, porque al principio éramos un ATO que teníamos un local, un aula y se acabó, ¿no? Luego ya evolucionó cuando ya compramos el primer simulador y efectivamente ahí fue cuando evolucionó. Y además ese momento trágico que te digo del 2001 me supuso dos cosas. Uno, montar, o sea, crear GTA, Cockpit Studio en aquella época con mis socios. Y otra cosa muy interesante es que yo me había saltado la aviación ejecutiva, porque ya había empezado en el regional, y en la aviación ejecutiva llegué casualmente en el 2001, al finales ya del 2001, casi 2002, porque el único sitio que encontré trabajo fue en una compañía que se llamaba Sky Service, que era una compañía de aviación ejecutiva, y me ofrecieron trabajo en un Citation Jet. Que fíjate lo que es la vida, que 22 años más tarde sigo volando, ¿no? Sigue volando, correcto. Pero aquello también fue muy interesante porque yo no había pasado por la aviación ejecutiva, y ese momentazo, de hecho terminé siendo el director de operaciones de Sky Service, y fue una etapa también preciosa, y tanto es así que al día de hoy sigo volando el Citation, como bien sabes. Sí. Fíjate lo que es la vida, un momento difícil se transforma en un momento dulce, ¿no? Dulce. Es increíble. Ahí fue cuando yo no había volantes ejecutiva. Y para, comparando un poco las dos aviaciones, porque todo el mundo pregunta lo mismo, ¿qué es mejor? No hay una palabra que sea mejor, es verdad que yo todo el mundo se lo digo, es diferente. Exacto. ¿Cómo puedes dar tu opinión, por decirlo de alguna manera, de cómo es la aviación comercial y cómo es la ejecutiva? ¿Qué diferencia encuentras entre ellas? Bueno, vamos a ver, para mí, y lo que voy a decir, bueno, me va a traer muchos haters, pero la aviación de verdad es la aviación ejecutiva. No tiene nada que ver con la aviación comercial, es decir, el piloto íntegro, el piloto 100% es el que tiene que, o sea, de repente en una hora tiene que despegar hacia un aeropuerto que no ha ido nunca en su vida. Tiene que ser muy autodidacta, tiene que tener mucha capacidad de gestionar en muy poco tiempo muchas cosas. El piloto de aviación comercial tiene todo hecho. Llegas, están los pasajeros preparados, el combustible preparado, el plan de vuelo preparado, vas al aeropuerto que has ido ya 800 veces. Entonces, no desmerece una cosa a la otra, por supuesto. Pero para mí la aviación ejecutiva tiene algo especial, y es que para mí es... si alguien siente la aviación, es verdad que la aviación ejecutiva te da eso que no te da la aviación comercial. En contra, que hay, pues lógicamente que la aviación ejecutiva tiene una inestabilidad laboral mucho mayor que la que te puede dar una línea aérea, ¿no? Eso es evidente. Pero para mí, vamos, yo tengo clarísimo que la aviación ejecutiva es y no te digo ya si encima por medio te hablamos de una ONT, ¿no? Es decir, yo creo que no hay mayor satisfacción para un piloto que hacer un trasplante de órganos. O sea, llevar pasajeros de Madrid a Barcelona está muy bien, pues eso, llevar carga pero la sensación como piloto de estar llevando un trasplante, participando en un trasplante de órganos, eso yo creo que no hay nada comparable, de verdad, ¿eh? No, la satisfacción, a pesar de que, como todos sabemos, es a las 3 de la mañana, Ahora que no le gusta a nadie. Ahora que no le gusta a nadie, aeropuertos complicados, que además solo abren para ti y tal, pero es una sensación para mí todavía muy, muy especial. Pues Parra, mejor no se puede explicar, la verdad, porque opino lo mismo. La diferencia de la aviación comercial a la ejecutiva es exactamente lo que acabas de describir, porque son sensaciones diferentes. La otra también te da gratificación porque no sabemos los problemas que tienen cada pasajero. Entonces, tú llevas ahora mismo, ¿cuánto máximo en el 321 Neo? 2, sí. Una barbaridad. Pues entonces, llevando esa barbaridad de pasajeros, todos tienen sus problemas, uno va a ver los familiares, van con su ilusión, pero el poder tú estar en la cadena de salvar la vida a una persona a través de un trasplante de órganos, eso es súper gratificante. Yo creo además que es muy importante que no perdamos esa perspectiva, ¿no? Yo al día de hoy, cuando empiezo un embarque, sea donde sea, si puedo y no estoy muy liado en la cabina, me gusta conocer a mis pasajeros. Me gusta salir, verles, incluso cojo el listado de pasajeros por ver si hay niños, si hay algún pasajero especial, ¿no? Y me gusta que noten esa cercanía, ¿no? Porque si no, al final, si eres una cabina que se cierra y tal, pues pierdes un poco esa perspectiva. Y yo sí que cuido muy mucho de pues intentar, claro, es evidente que no vas a saber de la vida de 220 pasajeros, pero sí por lo menos saber, bueno, quiénes más o menos pueden ser, y sobre todo si hay alguno, pues si hay algún niño, de la ilusión que le hace que salga el comandante y que le diga hola, bueno, eso es... Sí. Y una cosa que últimamente, que es muy graciosa porque sorprende mucho, y es que en el listado de pasajeros tenemos los cumpleaños.
porque si coincide el vuelo con los datos del pasajero, que ese es su cumpleaños, es una cosa que hago últimamente que me hace mucha gracia porque le sorprende que cojo lista de digo, anda, es el cumpleaños del pasajero que va en la 3 Alfa. Entonces me acerco, si tengo tiempo, lógicamente, ¿no? Porque el problema de la aviación comercial es que estamos siempre pendientes del reloj. Entonces me acerco, hola, buenas tardes, ¿qué tal, don Arturo? Entonces, digo, felicidades, hoy es su cumpleaños. Claro, se quedan. Y cae el comandante. Se quedan, y dice, ¿y usted cómo lo sabe? Digo, hombre, mi obligación como comandante es saberlo todo en este avión. Se tiene que quedar... y es un detalle tonto, Buah, pero que bueno, porque les hace sentirse especial. Al final, el truco es hacerles sentirse especiales, ¿no? A la hora de hablarles, a la hora de... Y es verdad, ¿no? Al fin y al cabo esa es la razón de nuestro trabajo. Tampoco olvidemos que aunque nuestra parte es una parte técnica, pero llevamos personas, ¿no? Y eso es importante, creo yo. Es mi opinión. No, la verdad es que es curiosísimo. Nunca había visto nadie que haga eso, de mirarse el cumpleaños y felicitarlo siempre dentro del tiempo que te da. Y el día. Es verdad que ese tipo de aviación es una aviación muy demandante en cuanto al tiempo. Las escalas son muy reducidas, hay que gestionar todo el embarque y el desembarque, que no es poco, postar combustible para parar el siguiente vuelo. Pero bueno, siempre si tienes un margen, un pequeño margen para poder hablarles, para poder salir y saludarles, eso no tiene precio para mí. Creo que es lo más importante, además, y lo más gratificante, porque si no, al final, ¿qué más me da hacer un Madrid-Barcelona que un Madrid-París? Si al final no... Sí. ¿Qué más me da? La operativa prácticamente es la misma. Claro. Entonces no... Y especialmente los días complicados, es decir, hace un mes o así que hubo todo el norte de España estuvo muy mal meteorológicamente hablando, pues es cuando ellos necesitan más que oír al comandante, decirles que, bueno, explicarles lo que van a sentir, lo que va a pasar, y eso les da mucha tranquilidad. Eso es increíble, sin duda. Y Parra, entonces, hablando un poco también sobre el proyecto que montaste hace ya 23 años, si no me equivoco, Correcto, o 22, ¿cómo ha evolucionado hasta el día de hoy? ¿Qué pueden encontrar los pilotos que quieran venir a GTA? ¿Qué simuladores tenéis para dar servicio? Bueno, ahora mismo tenemos 6, como te he dicho antes, 4 en Madrid, que son un ATR500, un ATR600, un Boeing 737 y el 320, y luego un 320 el de Bogotá y otro 320 en Yakarta. Son full flight, son nivel Delta, y de hecho nuestro core es los type rating, ¿no? el dar las habilitaciones de tipo. Lo que sí hacemos, y lo que de verdad que ha sido nuestro objetivo, y lo hacemos y lo intentamos con todo el amor, es que sea muy específico para el piloto. Es decir, esto no se trata de voy a hacer un type rating, porque para eso hay 1000 sitios donde se pueden hacer. Nosotros intentamos que sea muy específico, es decir, la estructura es la misma para cualquier piloto. Este es el syllabus, son las sesiones, son los simuladores que hay que hacer, etcétera. Pero es muy distinto si tú ese curso se lo estás dando a un piloto que viene de la India, a un piloto europeo, a un piloto colombiano. Es muy distinto a un piloto que es su primera habilitación de tipo, para un piloto que tiene ya mucha experiencia. Es decir, es importante que el centro de entrenamiento, en este caso GTA, se adapte al piloto y no al revés. Porque si yo puedo llegar y decir, oye, mira, el curso dura esto, estas son las lecciones y ya está. No, nosotros lo intentamos que sea al contrario, que haya una relación directa y sobre todo que el traje esté hecho específico para la persona que quiere hacer ese curso. Se pasa mal, ¿eh? En un curso de habilitación. Sí, se pasa mal. ¿eh? Sí. Por eso la calidad humana que destaque en ese sentido en ese curso es súper importante y que lo hagáis, pues además muchos de los compañeros que nos estarán viendo habrán estado aquí y pueden dejar su feedback en comentarios, porque más de uno conozco que hablan maravilla y la tranquilidad que tienen, porque aparte los instructores son súper cualificados, todo con mucha experiencia y están encantados. De hecho, ¿sabes lo que nos hace un poco diferente? Es el que GTA se funda por 3 pilotos. Claro. Y 3 pilotos que sufrieron en su día hacer un curso en un sitio completamente ajeno, ¿no? Yo mi curso, por ejemplo, del Airbus lo hice en la fábrica, en Airbus, en Toulouse. El de ATR también lo hice en la fábrica de ATR. Entonces, claro, cuando ha sido un curso que dura 1 mes y medio, que además empiezas a agobiarte porque ves que es día Entonces, claro, una de las cosas por las que fundamos GTA es porque queríamos intentar que fuera más humana ese proceso, ¿no? Que se había deshumanizado de alguna manera, ¿no? Ese es nuestro objetivo inicial. Pues cabe destacar a todos los compañeros que nos estén viendo y estén pensando en hacer un curso de habilitación, de la habilitación que hemos mencionado, ya sabéis,
a GTA y ahora nos tenéis que dar una sorpresa. ¿Nos das un paseo? Hombre, ¿Sí? Claro que sí. Pues mira, vamos a dejar aquí justamente en este punto, vamos a comentar a todos los que nos estáis viendo que Parra tiene para 7 episodios. Entonces, para no aburriros, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar aquí, que yo sé que queda bastante historia larga por detrás, así que nos va a enseñar Parra un poco lo que son las instalaciones. Espero que la disfrutéis. Gracias, vamos. Tenemos 2 por cada simulador, 737, 2 de ATR500 y 2 de ATR600 que están aquí. Y aquí ya viene. Hemos empezado hace un mes, es la habitación de realidad virtual. Entonces allí tenemos unas gafas, no sé si las veis, se sientan ahí los alumnos, la mirada está ahí por aquí, aquí abajo. Entonces se sientan los alumnos y hacen mock-up, porque son táctiles también y hacen mock-up de hacen los procedimientos y tal. La ATR600 y bueno, esto está en la zona de mantenimiento, etcétera, y el ATR500. Una chorrada, pero como este fue el primero, este es hidráulico, por eso veis las mangueras, mientras que los otros ya son eléctricos, por eso no llevan mangueras alrededor, son de movimiento eléctrico. Ah, vale, que ya entonces todos son eléctricos, no son hidráulicos. Este como son primeros hidráulicos, de hecho fíjate que bombonas, las bombonas rojas que hay ahí son bombonas de hidráulico, mientras que esas ya no tienen, eso ya son... Y el mantenimiento es más caro, supongo, ¿no, Parra? Es como más caro. Las de los 600, pero deben estar en training. Tenemos otro simulador más, que es el de 320, pero ese no está aquí, ese está en Coslada, en la fábrica de Indra. Vale. Lo tenemos allí porque Indra nos pidió que lo dejáramos allí porque él te sirve de simulador demo. Ah, vale. Como ese sea el number 1, Sí. pues a él le sirve cuando van clientes y tal, pues para enseñárselo. Pues ese está en Coslada. Y luego está el 320 de Bogotá y el de Dakar. GTA España, que es donde estamos. Tenemos aquí GTA Colombia, que está en Bogotá, y GTA Indonesia, que está en Yakarta. Cubrimos los 360 grados. Qué guay. Del mundo. Bueno, señores.